Hubo una época, no hace tanto, en la que la moda española era la referencia del lujo mundial. Pero, ¿cómo es posible que se pasara de esa elegancia de la alta costura a la rebelión más absoluta de la contracultura? Pues vamos a desentrañar esa historia, la de su increíble ascenso y sobre todo su misteriosa desaparición. A ver, pongámonos en situación. Años 50, años 60. Madrid, Barcelona, San Sebastián. No es que compitieran con París o Milán, es que jugaban en la misma liga. Estaban totalmente a su nivel. Fue de verdad un momento de esplendor máximo, una auténtica edad de oro para la creatividad que marcaba la pauta del lujo y la elegancia en todo el planeta. Y aquí, claro, llega el gran enigma. Porque mientras París, Milán o Londres siguen siendo hoy las capitales de la moda, la alta costura española no es que tuviera una decadencia lenta, no, es que sencillamente se desvaneció. Desapareció de forma súper abrupta. La pregunta es obvia. ¿Qué pasó exactamente? Claro, para entender bien lo que se perdió, primero hay que pararse a ver lo que se llegó a crear. Vamos a ver cómo era esa edad de oro. Y la pregunta es, ¿de dónde salía toda esa creatividad? Pues fíjate, lo interesante es que la alta costura española no se dedicaba a copiar lo que se hacía en París, no, bebía de sus propias raíces. Los diseñadores se inspiraban, por ejemplo, en los claroscuros de Velázquez o de Zurbarán, en esa sobriedad casi arquitectónica de los hábitos de los monjes. Y por supuesto, en la increíble riqueza de los trajes populares, con esos encajes, esos azabaches. En fin, era una estética completamente única y sobre todo profundamente española. Y claro, esta edad de oro tenía nombres y apellidos. Estaba liderada por auténticos maestros. A ver, Balenciaga era el más famoso fuera de España, eso está claro. Pero es que dentro del país había todo un ecosistema súper vibrante. Hablamos de gente como Pedro Rodríguez, que era el presidente de la cooperativa de la alta costura, o de figuras clave como Asunción Bastida y Manuel Pertegaz. Ellos eran el núcleo de una industria que además se protegía y se promocionaba a sí misma. Funcionaba. Pero, de repente, todo esto se vino abajo. Y no fue por una sola cosa, que va. Fue más bien una tormenta perfecta, un ataque por dos frentes distintos. Y aquí tenemos a los dos culpables. Por un lado, un ataque que vino desde dentro, una política de impuestos por parte del propio gobierno que era asfixiante, y por otro, un ataque desde fuera, una revolución mundial en la moda que cambió las reglas del juego para siempre. Vamos con el ataque interno, el que vino del propio gobierno. Se sacaron de la manga un impuesto de lujo. Empezó siendo de 1 millón de pesetas, que ya era dinero, pero es que en menos de 10 años esa cifra se había disparado hasta los 22 millones de pesetas. Una auténtica barbaridad. Era una escalada de impuestos totalmente insostenible, que literalmente estaba ahogando a las casas de costura. La respuesta de la industria fue increíble, la llamada guerra de las maniquíes. Y es que la lógica de Hacienda era, bueno, casi absurda. Atención a esto, definían alta costura como cualquier casa que usara modelos en vivo para sus desfiles. Así que, ¿qué hicieron las casas de moda para evitar el impuesto? Pues dejaron de hacer desfiles. Así de simple y así de drástico. Claro, esta protesta paralizó la industria por completo, dejó sin trabajo a cientos de modelos y encima les cortó su principal escaparate, su publicidad. Hay una frase de la diseñadora Asunción Bastida que resume perfectamente ese sentimiento de traición. Decía algo así como: «Hemos abierto para la moda española las cimas del mundo, y ahora llegan nuevas cargas. ¿Cuál será el futuro?». Y es que lo más irónico, lo más fuerte de todo, es que solo unos meses antes, el mismo gobierno les estaba dando medallas por ser embajadores de España en el mundo. Imagínate, se sentían a la vez celebrados y completamente abandonados. Y mientras la industria española estaba en plena lucha contra los impuestos, ¿qué pasaba en el resto del mundo? Pues que la moda estaba viviendo su propia revolución. El sistema de la alta costura, que era totalmente artesanal, hecho a medida, exclusivo, chocó de frente con un nuevo gigante, el prêt-à-porter, o sea, el listo para llevar, ropa hecha en serie, mucho más accesible, y que además celebraba la juventud, lo inmediato, el cambio constante. Había llegado para ponerlo todo patas arriba. Y aquí está la clave de todo, el punto crucial. Porque, a ver, la alta costura en Francia o en Italia también se enfrentó a la llegada del prêt-à-porter, claro que sí. Pero la gran diferencia es que sus gobiernos la veían como un activo cultural y económico, algo de interés nacional. Y la apoyaron, la subvencionaron. ¿Qué pasó en España? Pues que la industria estaba completamente sola, debilitada por los impuestos y sin ningún tipo de ayuda para poder adaptarse. Estaba, en una situación de debilidad mortal. Pero ojo, la muerte de la alta costura no significó el final de la moda en España. Para nada. De hecho, fue el comienzo de algo totalmente nuevo, algo que, como el ave fénix, nació directamente de sus cenizas.
Llega el fin de la dictadura, finales de los 70, y España explota. Es una catarsis colectiva de libertad que cristaliza en la movida madrileña. Y este movimiento contracultural lo que buscaba era básicamente romper con todo lo que representaba el antiguo régimen, y por supuesto, eso empezaba por su estética, que era sobria, controlada y muy formal. Es que el contraste es brutal, de verdad. Por un lado teníamos la alta costura, elegante, súper exclusiva y que a menudo el régimen usaba como propaganda, para dar una imagen amable del país. Y por otro lado, la movida, vibrante, inclusiva, caótica, una explosión de libertad individual. Era literalmente la moda como un acto de rebelión. ¿Y cómo era la estética, el look de la movida? Pues nada que ver con lo anterior. Hay que olvidarse de la elegancia estructurada. Pensemos más bien en colores flúor, ropa rota, materiales reciclados, accesorios gigantescos hechos en casa. Era una estética que bebía directamente del punk y de la New Wave. Una celebración de la creatividad sin ningún tipo de regla. Al final, la historia es como un círculo que se cierra. El colapso de ese sistema de moda tan elitista y controlado no fue solo una crisis de una industria. Fue mucho más. Fue el reflejo de un cambio social profundísimo. Un mundo entero dio paso a otro. Y la moda, pues la moda fue el lenguaje visual que nos contó esa transformación. Este viaje, desde los salones de alta costura hasta las calles de la movida, es, en el fondo, la historia de un país que estaba encontrando su propia voz. Y nos deja con una reflexión final, una pregunta en el aire. Si todo esto le pasó a la moda española, ¿qué nos estará diciendo la ropa que llevamos hoy sobre nuestra propia libertad?